debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Bueno, muy buenas tardes a todas nuestras amigas y amigos, seguidores de nuestras emisiones en la Radio Libre de Bruselas y también en la revista digital contraportada.info. En esta tarde, pues, tengo el honor de estar nuevamente con mi gran amigo Álvaro Villarraga, que está por acá por Europa. Estamos en La Haya, en Holanda. Y pues él viene haciendo un curso académico internacional sobre derechos humanos. Viene haciendo un recorrido por varios sitios emblemáticos que conciernen al tema de derechos humanos acá en Europa. Y pues le damos la bienvenida, profesor Villarraga. Un gran placer, un gran honor tenerlo por acá en estas tierras. Hugo, un gran placer también encontrar colombianos, migrantes, latinoamericanos, caribeños, gente de muchos países circulando por Europa en este momento. Efectivamente, está la sesión 35 de un curso en terreno que recorre el territorio de Europa para este caso, rememorando sitios emblemáticos en conversaciones con altas cortes que tienen mandatos en materia de derechos humanos de distinto carácter. Y valga la pena decir, en un momento muy especial, en un momento que se habla de la crisis del sistema internacional de protección de los derechos humanos, reviste una importancia, yo diría que particular, de emergencia, la situación de derechos humanos en Colombia. En ese sentido, el Instituto Berk, en coordinación con la Universidad de La Paz de la ONU, con participación de importantes académicos, de personas de distintos países y continentes. Estamos presentes también personas desde Colombia. Estamos haciendo este ejercicio académico de formación, de intercambio y de discusión de alternativas y de alguna manera de interlocución también de cara a lo que está sucediendo. ¿Qué países van a visitar? Usted me ha conversado de algunos países en concreto que vienen visitando en esta gira. ¿Y cómo es la dinámica que tiene el curso? Es una ruta por 6 países. En razón, por ejemplo, empezamos en Madrid, España, y hemos tenido en el edificio de posgrados, liderado por el Instituto Berk, un primer intercambio, ¿no? Allí expertos en el programa general del curso, como Joaquín González, por ejemplo, o el caso de otros expositoras varios que han concurrido participando, entre ellos también Enrique Conde, han puesto muy de presente una gran pregunta: ¿cómo percibir la crisis del sistema internacional de protección de derechos humanos? ¿Cómo revisarla? ¿Vale repararla? ¿Volver al mismo lugar? ¿Qué nuevos referentes se requieren? ¿Qué rupturas se requieren? ¿Qué reformas? ¿Qué reconstrucciones en el ámbito global, en los ámbitos regionales? Frente a muchas cosas que están pasando en deterioro, vuelven las guerras, vuelven masivas violaciones, vuelven muchas problemáticas que se han tratado. Seguimos en ruta, estamos ahora en Holanda, en La Haya. Hay mañana una interlocución aquí directa con la Corte Penal Internacional, también con la Corte Internacional de Justicia. Ha habido también visitas a otros lugares de interés emblemático, simbólico y de diálogo, y seguimos en ruta por Luxemburgo, seguiremos también en ruta por Alemania, y hemos también acumulado una serie de agendas en cada uno de estos lugares, donde vamos a ir también desde luego al Instituto de Posgrado de Derechos Humanos de Alemania, también liderando una gestión académica del Instituto Berk, y donde vamos a ver el caso del Tribunal de Nuremberg y sus perspectivas en el tratamiento y la superación de las guerras y los crímenes de guerra de cara hasta la actualidad. ¿Qué papel está jugando la Corte Penal Internacional, ya que estamos aquí en La Haya, en toda esta situación muy compleja de derechos humanos en el mundo? Hay grandes interrogantes en torno a la eficacia de los organismos internacionales de derechos humanos de todo tipo. Hay conciencia
Por supuesto, aquí entro también a hacer algunas afirmaciones de carácter personal, donde hay otras similares o muchas propuestas que pueden hacerse. No da tiempo histórico el que no se haga una reforma a fondo de Naciones Unidas, la misma composición de su Consejo de Seguridad. Esto de las 5 potencias con derecho al voto han perjudicado su capacidad y su funcionamiento. La fortaleza de muchos de los organismos intergubernamentales mediados por intereses de grandes potencias, por vetos de hecho, inclusive por sabotajes de tipo económico. Desde luego que esto tampoco desconoce avances importantes como la de la Corte Penal Internacional en el tratamiento de una serie de casos, pero también en la coyuntura deja unos grandes interrogantes, así como ha habido investigaciones, sanciones, seguimiento y han tenido el proceso de admisibilidad algunos casos frente a graves delitos de guerra o de lesa humanidad o crímenes de genocidio sucedidos en África, sucedidos en Asia, casos que se están encauzando en América Latina. ¿Habrá la misma eficacia frente a algunas de las potencias que en este momento desarrollan guerras de agresión, comprometidas con delitos como genocidio o lesa humanidad o crímenes de guerra? Ese es un gran reto que tienen a demostrar los tribunales internacionales según la competencia de cada uno en materia de derechos humanos y los organismos intergubernamentales para la protección, el seguimiento y una verdadera autoridad de cara a la crisis humanitaria que está sobreviniendo. Lo que no está haciendo la ONU, usted se refería hace algún momento a la cuestión de los vetos, sobre todo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de las grandes potencias, pero ese papel de la ONU de pronto dinamizador de las políticas de derechos humanos, de protección de las políticas del derecho internacional, o sea, está totalmente revaluado con todos los conflictos que se han pasado ahora últimamente. Preocupación recurrente. Naciones Unidas se revela como incapaz de refrenar guerras de agresión, de tratar crisis humanitaria, de frenar sus causas y los responsables de cosas que se siguen repitiendo de una manera espantosa, tremenda. Caso de lo que sucede en este momento en Gaza, que es lo que más llama la atención, pero no caso único, de unas problemáticas que se están desencadenando allí, ¿no? Desde luego, hay unos pronunciamientos, hay unos intentos de actuación donde el secretario general, el señor Guterres, precisamente expresa mucho pesar, un sentido crítico y hace algunas propuestas, pero que se tornan insuficientes. El Consejo de Seguridad bloqueado por los vetos que se interponen y algunas declaraciones, si logran salir, no tienen la fortaleza, la posibilidad y la actuación a que tiene lugar la competencia del Consejo de Seguridad y la propia Asamblea General de Naciones Unidas no están jugando el papel determinante. Todo eso se está reflexionando, sobre todo eso hay apuestas y desde luego también con organismos propiamente de justicia de carácter internacional, con otro tipo de organismos regionales de derechos humanos, en un contexto donde hay una gran crisis general por esa concurrencia de crisis ambiental, crisis social, crisis humanitarias, cambios en la geopolítica mundial, la crisis de la hegemonía norteamericana decadente, el ascenso de nuevas potencias, el que sobrevengan guerras, es un panorama muy complejo en medio del cual se discuten estas alternativas en el ámbito de los derechos humanos. Una de las situaciones bastante preocupantes que usted lo ha tocado de pronto en su intervención es la situación del genocidio que está llevando a cabo Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza. En estos espacios académicos que usted en este momento está participando, ¿cómo se ve este tema? Suele decirse con razón que desde la Segunda Guerra Mundial no se veía una crisis humanitaria puesta allí con tanta gravedad y que queda en la impunidad. Más allá de que exista la orden de captura contra Netanyahu por parte de la Corte Penal Internacional, más allá de muchos pronunciamientos que se están produciendo, es algo que sucede y sigue sucediendo de manera dramática. Está la demanda que interpuso Sudáfrica frente precisamente a la Corte Internacional de Justicia, señalando que allí habría la comisión de genocidio contra este pueblo. Hay una coadyuvanza de una serie de países, entre ellos Colombia, países de distintos continentes, y sin embargo esta situación se sigue repitiendo, una ocupación
y un ataque a la población, violando múltiples normas del derecho internacional humanitario, tanto para conflictos internos como para conflictos internacionales, produciendo una agresión en su territorio, produciendo métodos bárbaros, matando a la gente cuando concurre en condiciones de hambruna en búsqueda de unos alimentos que se suponen son de atención humanitaria y se violan los presupuestos de la atención humanitaria y del tratamiento de las víctimas en el mismo territorio, donde son los mismos agresores quienes controlan esas situaciones y desplazan cualquier posibilidad de lo que puede ser las mismas autoridades propias, como puede ser la concurrencia de las Naciones Unidas, que también han sido atacados, o de otros organismos humanitarios que se impide su llegada o son atacados. Es un cúmulo grandísimo y se nos iría muchísimo tiempo para referir todas las violaciones que se están produciendo contra el Protocolo 2 en lo interno, protección de población civil en conflicto de contextos armados y en muchos de los hechos, inclusive de los nuevos métodos de guerra que se vienen implementando y que van a ampliar los niveles de violaciones al derecho humanitario y a los derechos humanos en este momento, básicamente desde la agresión de Israel y desde la ocupación y desde tener en una especie de gran campo de concentración a esta población en condiciones sistemáticas hacia unas expresiones tanto de exterminio como de eventual desplazamiento y despojo de su propio territorio, de su propia cultura y de su propia posibilidad como nación y como Estado. Sí, realmente lo que está sucediendo en Gaza no es solamente un genocidio por una disputa de tierra, sino que es un genocidio étnico también. Usted lo ha caracterizado también de esa forma en su interlocución, pero ¿se avisora alguna solución de estos espacios académicos? Estos espacios nutren dinámicas, propuestas hacia soluciones que resulten viables, porque aquí hay unas urgencias que no dan tiempo. No solamente de solución en el orden humanitario, sino el tratamiento de los conflictos y su desenlace, no desde las situaciones de hecho, no desde las varias agresiones que se están dando de unas potencias frente a otro tipo de países. Claro, no me voy a extender a detallarla, pero lo sintetizo en que en el desarrollo de este curso, de estas apuestas en terreno y de estas propuestas han sobresalido 3 asuntos. Primer asunto, el de Gaza. Soluciones humanitarias, soluciones al conflicto y reconocimiento de los derechos nacionales, de los derechos de soberanía, de no agresión y de culminación inmediata de la comunidad internacional en torno a Gaza y de una gran solidaridad que, aunque se ha desplegado, debe llevar a mayores consecuencias a nivel mundial. En segundo lugar, una emergencia contra los hechos de recrudecimiento de nuevas guerras de distinto carácter, guerras de agresión y guerras entre Estados. Es necesario frenar esa ola de urgencia que se está presentando. En tercer lugar, ha salido el tema de las migraciones en Europa en particular, sobre todo población africana y toda una serie de características, de circunstancias, de el derecho internacional interno y revisiones que se deben dar en el contexto de la Unión Europea, en un contexto en donde también se discute y se reúne la OTAN con unos planes de militarización de las economías, reconstrucción, dimensionamiento de los ejércitos y preparativos para la defensa y para la guerra, y donde está perdiendo peso específico la valoración del tratamiento del mantenimiento y la construcción de la paz, el robustecimiento de los derechos en el sentido de su perspectiva democrática, el tema de la seguridad humana y el tema de la protección humanitaria de los migrantes. Ahí hay un debate de fondo y se han encarado cosas muy interesantes y propuestas al respecto. Y finalmente otra prioridad ha sido hacia otros continentes y también hacia América Latina, el Caribe, etcétera, en torno a esta crisis global que lo es también ambiental. El día de ayer coincidíamos, aún estábamos en España, llegó el presidente Petro y también intervenía de nuevo hablando de las varias crisis concurrentes. La humanidad está en emergencia, cercana a desaparecer, si no se colocan los frenos correspondientes a el aumento de la crisis por el calentamiento global, por el cambio climático y con relación también a otros aspectos que pueden llevar a el no control en esas formas productivas de depredación, de devastación de especies, de territorios, etc. Es una situación de urgencia ligada a estas otras urgencias, porque también
En las Américas existen los temas de migración, esta política absolutamente contraria a los principios de no devolución y de atención humanitaria y de las demás normas del del Estatuto de Inmigrantes, que está violando el Estado norteamericano y está tratando en condiciones indignas, en derechos humanos, en condiciones de arbitrariedad y no respeto de los mínimos de derechos, inclusive desconocer normas internas de protección que entren, y incluso un gran pleito ante cierta resistencia de tribunales internos. Entonces, también en las Américas sobreviven algunas guerras, como aún sucede en el caso colombiano, niveles también de informalidad, violencias, de economías ilegales, migraciones, problemáticas sociales, gran deterioro de la precarización del trabajo y otras circunstancias, y también esfuerzos desde la integridad de los derechos humanos y del rescate de condiciones de dignidad y de bienestar y de defensa de la naturaleza y del ambiente a todo nivel. O sea, hay avances, pero todavía falta camino por recorrer. Hay una gran pregunta en todos estos intercambios. ¿Vale la pena? Aún el sistema internacional tiene soportes y el balance que hacemos, hablo en plural de todos estos ejercicios académicos de conversaciones con expertos, etcétera, se ha construido mucho y eso no se puede perder. Es necesario que resurjan sujetos políticos plurales en este momento en defensa de las conquistas de la humanidad, en torno a protección, no solamente individual, sino colectiva, de los pueblos, social, ambiental, y a los problemas de crisis en el momento, los estados, las ciudadanías globales, las ciudadanías también continentales, nacionales, etcétera, debemos hacer una gran concurrencia para estas emergencias. No es exagerado que estamos en una emergencia y todo evoluciona según los distintos ejercicios de conferencias, de diálogo, de discusión, etcétera, a que sí vale la pena y hay que hacer revisiones, reformas, actualizaciones y nuevos dispositivos de protección. Desde luego, en un ámbito donde se han ampliado los sujetos de protección. No estamos solo protegiendo a los individuos, estamos protegiendo a los pueblos, estamos protegiendo a las naciones, estamos protegiendo la soberanía de los estados, estamos protegiendo los derechos de la naturaleza. En América Latina y el Caribe, en nuestra América, surge un nuevo constitucionalismo alternativo de empoderamiento desde abajo y de reconceptualización y de creación de procesos instituyentes, de procesos constituyentes y de procesos también de renovación. El caso, por ejemplo, de los reconocimientos constitucionales y reglamentarios de la naturaleza con sus derechos, de los derechos de todas las especies y de los derechos humanos y de unas nuevas concepciones de desarrollo basados en la seguridad humana, basados en la seguridad alimentaria, basados en la soberanía y basados en la emergencia política de alternativas y agendas constructivas en estas materias. O sea, tenemos muchos protocolos de protección de derechos humanos, derecho internacional, pero pues no tenemos quien la aplique. Es urgente andar en ese sentido. Yo creo que la presidencia que tiene en este momento el presidente Petro de Colombia en la CELAC, el intercambio que ya se hizo con China, el intercambio que está previsto para hacer en Santa Marta desde la CELAC con relación a la Unión Europea y la incidencia en el marco también del multilateralismo, entrando en crisis la hegemonía unipolar que tenía Estados Unidos, también ofrece un sentido de oportunidades, de alianzas y de construir soluciones en todas estas problemáticas a nivel de programas, a nivel de los gobiernos alternativos, a nivel de todos los aliados que deben concurrir ante estas necesidades de construir la paz, de respetar la naturaleza y de atender la urgencia humanitaria, las violencias y las guerras que nos están socavando. Individualmente, este curso internacional de derechos humanos, ¿qué le aporta a usted? Tres cosas. La primera y la más importante es el intercambio. En distintos países, no hablo solo de los 6 que estamos recorriendo, sino de la participación desde otras naciones de distintos continentes. Hay un fluido intercambio que son aprendizajes. Un segundo elemento también, creo que Colombia tiene mucho que aportar en construcción de paz, en el tratamiento de sus crisis humanitarias, en la fortaleza que cobra el
tema ambiental, muchas comunidades de los territorios colombianos vienen ganando en eso. La lucha milenaria, pero también actual y presente, de los pueblos indígenas, de las comunidades afro y de muchos sectores que han estado en condiciones de detrimento y negación de sus derechos, nos da una gran potencia, digamos, reconocer y poder proyectar estas circunstancias. Y en un sentido más particular, quienes estamos participando en este ejercicio, desde luego la oportunidad también, tanto académica a instancias de la Universidad de la Paz de la ONU, como el Instituto Berg de Alemania, creo que nos consolida en términos de documentales, en términos de actualizaciones, en términos de propuestas que se pueden proyectar. Entonces también es muy grato en lo personal. De hecho, estos cursos están catalogados y están acreditados a instancias académicas también de cara a Naciones Unidas y a los compromisos en esta materia. Bueno, profesor Álvaro, pues, ¿cuál sería el mensaje que le enviaría desde La Haya, Holanda, a todos nuestros seguidores? Un mensaje a toda la población en Colombia, en nuestra América y a nivel global, para que nos movilicemos. Es un momento de emergencia. No podemos quedar con resentimientos de conciencia de no haber hecho todo lo posible y hasta lo imposible frente a una crisis humanitaria como la que sucede en Gaza, frente a las guerras y las agresiones que se están registrando de potencias frente a muchos de los países, y frente a una perspectiva nada exagerado de riesgo de desaparición de la humanidad. De manera que hay una agenda de derechos humanos, de derechos ambientales, de derechos sociales, poblacionales y de derechos políticos y de construcción de la paz que se reactualiza. Y ese llamado es a movilizarnos por todo esto, de forma decidida, de forma creativa, de forma polémica y construyendo soluciones en el ámbito local, en el ámbito regional y en el ámbito global. Bueno, estoy acá desde La Haya, en Holanda, con el profesor Álvaro Villarraga, que, pues, lo dijimos ya, está haciendo todo un recorrido por Europa en un curso internacional de derechos humanos con el Instituto Berg, que pues es un instituto avalado por Naciones Unidas. Profesor Álvaro Villarraga, pues un gran placer haberlo encontrado acá en La Haya. Me vine directamente de Bruselas a encontrarlo. Para ti, Hugo, muchas gracias. Para mí muy grato y tu gesto muy amable poder conversar. Y tu venida desde Bruselas y tu trabajo con Contraportada, que ha venido también dando su cuota de aporte en el tratamiento de opinión en temas tan relevantes como los que buscamos referir aquí. Bueno, deseándole muchos éxitos en todo caso en todo este recorrido que está haciendo por Europa, y estoy seguro de que no solamente le va a contribuir individualmente, sino también ese aporte que usted da hacia lo académico en Colombia también es muy importante y va a beneficiar a todos los colombianos. Gracias, Hugo.